Bueno, hoy vamos a hablar sobre eh, un, un papado muy interesante, muy breve, que fue el papado de Juan Pablo I, ¿no? Es un papado muy interesante porque duró 33 días, es de los más cortos, de los papados más cortos de la historia, y está rodeado de enigmas, cómo terminó este papado, ¿no? De Alberto Luciani, ¿no? Sucesor de Pablo VI y predecesor de Juan Pablo II. Bueno, pues vamos a empezar brevemente repasando su origen de Luciani, ¿no? Él, bueno, de origen italiano, nace cerca de Venecia. En, Él nace en 1912, ¿no? Cerca de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en su niñez se sabe que tuvo muchas dificultades económicas su familia, pues por obvias razones, ¿no? Porque el reino de Italia se ve involucrado en el conflicto, ¿no? En este sentido, pues eh, Luciani tiene una primera vida sacerdotal e ingresa al seminario en 1923, un año después del ascenso de Mussolini al poder en el reino de Italia. Y él va ascendiendo poco a poco. Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el Luciani comienza a estudiar un doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en, en Roma. Y es un destacado estudiante. De hecho, se le recuerda por su habilidad para memorizar y por su inteligencia. En este sentido, siempre destacó en su formación teológica. Y muy pronto, cuando acaba el conflicto, en 1947, ya en la República Italiana, ¿no? Porque acabando el conflicto, pues se da por terminado el Reino de Italia, se abole la monarquía tras un referéndum y es nombrado vicario general. Y en 1949, pues se involucra como director de la oficina de catequesis de la diócesis, ya en Roma. En 1958, pues es nombrado obispo y consagrado en la Basílica de San Pedro por el mismo Papa. Luego a Luciani en 1962 asiste, bueno, también se ve involucrado en el Concilio Vaticano II en Roma y está presente en 4 de las sesiones del concilio. El Concilio Vaticano II, vamos a recordar que es un antes y después en la historia de la Iglesia Católica, porque a partir del Concilio Vaticano II se empieza a ofrecer la misa ya no en latín, en la lengua litúrgica de la Iglesia Católica Romana, sino en las lenguas regionales locales. De hecho, hay una teoría que vamos a abordar más adelante, muy interesante, donde, bueno, algunos, algunas personas creen que Luciani quería restaurar la misa en latín, y una de las teorías es que pues esto no era bien visto en el Vaticano y por eso se le llevaría a, a su deceso, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a abordar más adelante. En fin, en 1969 Pablo VI lo nombra patriarca de Venecia. Eh, el mismo Papa Pablo VI, de quien sería sucesor más adelante. Y, y pues después vendrá su pontificado, ¿no? Pablo VI es un papa muy importante, su predecesor,
porque es el papa con el que se lleva a cabo el Concilio Vaticano II, ¿no? De hecho, pues Luciani cuando tenga su pontificado, pues se pondrá Juan Pablo I, Juan por el Papa Juan XXIII y Pablo por Pablo VI, su predecesor. De hecho, bueno, fue Juan XXIII, luego fue Pablo VI y luego fue Luciani, Juan Pablo I, ¿no? Es el primer papa que usa un nombre compuesto. Y muy interesante porque, bueno, Pablo VI, después hablaremos de Pablo VI, le dedicaremos un podcast a Pablo VI, pero Pablo VI pues es el papa que está durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene ahí una historia con el Imperio Alemán y con el régimen de Mussolini, muy interesante, ¿no? Muy, podríamos decir, muy turbio también el asunto, ¿no? Entonces, su pontificado llega después del deceso de Pablo VI en el cónclave de 1978. 1978 conocido como el año de los tres papas, porque fue Pablo VI, fue Juan Pablo I, Luciani, y posteriormente, pues ya Carol, ¿no? Juan Pablo II, su sucesor. En fin, fue un cónclave en el que estuvieron de acuerdo. Fue como muy común que fuera elegido Luciani como papa, aunque sí hubo división en el cónclave, ya que había un grupo en el Vaticano muy conservador, que apoyaban pues una doctrina más conservadora, aunque apegada al Concilio Vaticano II de Pablo VI, y había otra corriente más liberal, sobre todo de cardenales italianos, que apoyaban a otro cardenal de nombre Giovanni Benelli, pero que no obtuvo suficientes votos en el cónclave. También estuvo involucrado en el cónclave Karol Wojtyła, quien sería Juan Pablo II posteriormente, su sucesor. Y aunque finalmente en el cónclave los cardenales declararon con satisfacción que habían elegido al candidato ideal, al candidato de Dios. El cardenal argentino Eduardo Pironio declaró: hemos sido testigos de un milagro moral. Y también la cuestionable Madre Teresa de Calcuta dijo: ha sido el mejor regalo de Dios. A Luciani se le recordará posteriormente como el Papa Sonriente, porque como podemos ver en su foto, siempre llevaba una gran sonrisa y una actitud muy apegada a la gente. De hecho, Juan Pablo I rompe algunas normas que después veremos que otros papas como Francisco también irán rompiendo, ¿no? Que lo acercan pues a su gente, ¿no? Juan Pablo I fue el primer papa en suprimir la coronación papal tradicional y fue el primero en elegir, además de un nombre compuesto, también rechazaba ciertos, digamos, como ciertos ritos que él consideraba que alejaban mucho al pontífice de la gente, ¿no? Entre otras cosas, bueno, pues era un papa muy humanista, tomó una serie de decisiones, por ejemplo, admitiendo públicamente emociones, como cuando en su coronación, no coronación, cuando se le nombró patriarca de Venecia, que se apenó bastante, cuando Pablo VI le otorgó este título, ¿no? Antes de Juan Pablo I, pues los papas no solían hablar de sus emociones o de sus experiencias personales, y Juan Pablo I es el primero que
que se humaniza, que humaniza la figura del pontífice, ¿no? También rechaza la silla gestatoria, esta silla donde van cargando, donde los van cargando, lo cual, bueno, también rompe con esa tradición vaticana, y lo convenció finalmente de que era necesaria para que pudiera ser visto por los fieles. Digamos que era antes del papamóvil, ¿no? La silla gestatoria, esta silla donde te van cargando y la gente te puede ver un poco más alto, ¿no? También eligió como lema del papado humilitas, que era humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de la tiara papal, ¿no? Sustituyendo este acto con una simple investidura papal. Esto en contra de lo prescrito por la Constitución Apostólica Romana, promulgada por el mismo Pablo VI, su predecesor. Es decir, también rompió con algunas cosas que su propio predecesor dejó asentadas, ¿no? Y una de sus declaraciones más polémicas en su corto papado fue cuando declaró Dios es Padre y más aún es Madre, refiriéndose a Isaías, que comparaba a Dios con una madre que no olvida a su hijo. El Papa realizó este comentario durante su Angelus en el 10 de septiembre de 1978. En su corto papado, bueno, pues rompió con algunas tradiciones papales, y también fue crítico de la dictadura de Videla en Argentina. En su visita del propio Jorge Rafael Videla, al Vaticano, recordó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura. Su personalidad, bueno, se le recuerda como un gran comunicador y escritor. De hecho, escribió libros previo a su pontificado, novelas, curiosamente novelas, y se le recuerda también por tener una gran simpatía y calidez personal, con esa sonrisa, ¿no?, que siempre lo caracterizaba al Papa. En fin, Luciani, ¿no?, era recordado con estas características. Le gustaba mucho la literatura, en especial Pinocho, pues era el italiano. Y su impacto personal pues fue grande porque tenía una imagen de hombre amable, cercano y bondadoso con la gente. De hecho, era muy querido no solo en Italia, en general entre la comunidad católica. Era un hábil orador, a diferencia de Pablo VI, que daba sus discursos de una manera muy lineal. En cambio, Juan Pablo I producía amabilidad, cercanía e incluso mostraba emociones como felicidad o risa, ¿no? Algo que era muy raro en los papas previos a él, ¿no? Juan Pablo I fue el primer papa que admitió que la perspectiva del papado le había intimidado tanto que otros cardenales tuvieron que animarle a aceptar. De hecho, se dice que él, después de saber el resultado del cónclave, estaba dispuesto a rechazar el pontificado porque no se sentía en una posición de tomarlo. Lo convencieron finalmente los cardenales tras el cónclave de tomar el papado, y por eso optó por una simple misa de inauguración para su papado, sin mucha parafernalia como habían hecho sus predecesores. Así empieza, ¿no?, su papado de Juan Pablo I. Ahora, lo que es muy polémico y lo que se ha debatido mucho y se ha hablado muchísimo acerca de Juan Pablo I, del Papa Sonriente, es su deceso. Hay muchísimas teorías de conspiración, pero los hechos son los siguientes. El 29 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección en el cónclave, según las fuentes oficiales del Vaticano, su deceso se debió a un infarto. Sin embargo, su muerte pues alimentó muchas teorías, también teorías de conspiración, dada la forma en que se informó, ¿no?
Según la reconstrucción de los hechos presentado por la escritora Estefanía Falasca en su libro Papa Luciani, Crónica de una muerte, Juan Pablo I se habría quedado dormido, se habría quejado de dolores en el pecho horas antes de su deceso, es decir, una noche anterior, pero ordenó no llamar a su médico. La investigación de la Santa Sede confirmó que el pontífice falleció de un ataque cardíaco a las últimas horas de la tarde del 28 de septiembre. Una de las dos hermanas que encontraron al Papa en la mañana, de nombre Margarita Marín, contó que Juan Pablo I había adoptado la costumbre de tomarse un café por las mañanas y después acudir a rezar a la capilla, antes de ocuparse de su agenda. A las 5:15 de la mañana del 29 de septiembre, la hermana Vicenza Tafarel habría dejado servido el café que el Papa no tocó. Horas más tarde, al ver que Juan Pablo I no se lo había tomado, fue a buscarlo a su dormitorio, donde lo encontró, pues ya dormido. Inmediatamente llamó a Margarita Marín, quien también entró a la habitación. En su testimonio, Marín recordó que las manos de Juan Pablo I estaban frías y que llamó la atención la oscuridad de sus uñas. También afirmó que el Papa estaba en la cama con una leve sonrisa en su rostro. Aún llevaba puestas sus gafas y tenía unas hojas en la mano. Esto va a ser importante porque mucha gente considera que esta expresión en el rostro pues no concuerda con los dolores que anteceden a un infarto. El 9 de octubre de 1979, Renato Buccionetti, uno de los embalsamadores, envió un informe detallado al cardenal secretario de Estado Agostino Casaroli, asegurando que los dolores de Juan Pablo I había experimentado eran compatibles con los de un infarto. Y a diferencia de lo que muchos reportajes de ese tiempo aseguraron, el cadáver fue inspeccionado por los médicos encargados de su embalsamamiento a fin de determinar la causa de muerte. En ese momento, muchos medios de comunicación, especialmente italianos, dijeron que no se había revisado la causa de la muerte, lo cual, bueno, parece, según las fuentes vaticanas, sí pasó. Pietro Parolin habló sobre las diversas conspiraciones en torno al fallecimiento del pontífice, describiéndolas como reconstrucciones detectivescas y que su repentina muerte, sumada a otros hechos como los errores en los informes del Vaticano, que aseguraban que fueron los secretarios del Papa quienes lo encontraron, cuando en realidad fueron las hermanas Vicenza Tafarel y Margarita. Y la tradición de no realizar una autopsia a los cuerpos de los pontífices alimentó una mirada de teorías, sospechas y suposiciones basadas en opiniones más que en hechos. Pietro Parolin pues era muy cercano. De hecho, también fue muy cercano a Francisco I, ¿no? De hecho, Pietro Parolin pues sigue ahí en el Vaticano, sigue con vida, tiene una edad de 70 años. El cuerpo de Juan Pablo I pues finalmente está en las grutas vaticanas, donde están la mayoría de los papas. Las teorías de conspiración más relevantes con respecto a su deceso, pues surgen de estas discrepancias entre el relato oficial del Vaticano y también están relacionadas con escándalos financieros asociados al Banco Vaticano. Algunos teóricos de la conspiración conectan la muerte del Papa con la imagen del obispo vestido de blanco, que tiene que ver con un milagro asociado a la Virgen de Fátima. Juan Pablo I era muy devoto a la Virgen de Fátima y se dice que, bueno, esta imagen del obispo vestido de blanco fue una de las visiones descritas por Lucía Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto durante las visitas de la Señora de Fátima en 1917, el conocido milagro, ¿no?, de la Virgen de Fátima en Portugal. En una carta a un colega, Juan Pablo II había dicho que estaba profundamente conmovido por haber conocido a Lucía. Lucía falleció más o menos como de 100 años, me parece, y prometió realizar la consagración de acuerdo con su visión.
muy devoto el Papa Juan Pablo I a la Virgen de Fátima y a los milagros asociados a la Virgen de Fátima. Esto tampoco era muy bien visto por cierta cúpula en el Vaticano. En cuanto a este tercer secreto revelado a Lucía, bueno, pues tiene que ver con la muerte de un papa, ¿no? Con el fallecimiento de un papa. De hecho, el cardenal Angelo Sodano anunció el 13 de mayo del 2000, 83 años después de la primera aparición de la Virgen a los niños, y 19 años después del intento de eliminación del Papa Juan Pablo II, que el tercer secreto finalmente sería revelado, ¿no? Porque fueron secretos que se les revelaron supuestamente a estos niños que tuvieron contacto con la Virgen de Fátima en Portugal. Y en su anuncio el cardenal Sodano insinuó que el secreto trataba sobre la persecución de los cristianos en el siglo XX, que culminó con el fallido intento de eliminación del Papa Juan Pablo II en 1981. Algunos católicos cuestionan la idea de un secreto ya cumplido y otros creen que se trataba de otro secreto, ¿no? De hecho, bueno, esto también es relevante porque, como les menciono, la devoción por la Virgen de Fátima no era muy apreciada por algún sector del Vaticano. En fin. Esto, bueno, está más relacionado con Juan Pablo II que con Juan Pablo I. Entre las teorías de conspiración está la de David Yallop, que en su libro En el nombre de Dios de 1984 propuso la teoría de que el Papa había estado en peligro potencial debido a la corrupción en el Banco Vaticano. De hecho, si han visto la película del Padrino 3, se habla mucho de este asunto. Incluso se hace alusión a una eliminación del Papa Juan Pablo I por parte de las cúpulas vaticanas. Esta corrupción fue real, de hecho fue un caso muy mediático y se sabe que involucró al director del banco, el obispo Paul Marcinkus, junto a Roberto Calvi del Banco Ambrosiano. Marcinkus, entonces director del Banco Vaticano, fue acusado en Italia en 1982, posterior al fallecimiento de Juan Pablo I. Fue acusado como cómplice del colapso de 3.500 millones de dólares del Banco Ambrosiano. Lo interesante es que Calvi era un miembro de una logia masónica ilegal italiana. Fue encontrado pues sin vida en Londres en 1982 tras desaparecer justo antes de que la corrupción se hiciera pública, que fue un escándalo que Juan Pablo II pues tuvo que lidiar con él, ¿no? Inicialmente se dictaminó que su deceso fue un autodeceso y una segunda investigación ordenada por su familia arrojó un veredicto abierto. En octubre del 2002, expertos forenses designados por jueces italianos concluyeron que el banquero había sido eliminado. Fue todo un escándalo, ¿no? En la cúpula vaticana, el escándalo del Banco Vaticano del 82. En su libro de 2012, El poder y la gloria, dentro del corazón oscuro del Vaticano de Juan Pablo II, Yallop escribe que Luciani había recibido una lista de 121 masones y que el 28 de septiembre, el día de su deceso, había asesorado a Jean-Marie Billot, en ese momento cardenal secretario de Estado del Vaticano, sobre transferencias de personal. Yallop resumió específicamente su teoría de la conspiración en su libro de 1984, Tres arzobispos, que tanto Marcinkus, Billot y Cody conspiraron en el asesinato de Juan Pablo I, estando claro que estos seis hombres, Marcinkus, Billot, Cody, Calvi, Sindona y Gelli, tenían mucho que temer si el papado de Juan Pablo I continuaba, ya que iba a evidenciar todo este asunto, ¿no? Todos ellos tenían mucho que ganar de diversas maneras si el Papa era eliminado. En su libro Un ladrón en la noche, el historiador y periodista británico John Corwell examina y cuestiona las sospechas de Yallop. La teoría de la eliminación de Yallop requiere que el cuerpo del Papa se encuentre entre las 4:30 y las 4:45 de la madrugada, una hora antes de lo que estimaban los informes oficiales vaticanos. Se basa, entre otras cosas, en un artículo anterior de Radio Vaticano y la agencia de noticias italiana, ANSA,
que falseó la hora y tergiversó la distribución de los aposentos papales. Ya lo afirma haber tenido testimonio de la propia hermana Vicenza Tafarel, la monja que encontró el cuerpo del Papa, pero se negó a mostrarle a Cornwell sus transcripciones. Esa es la teoría como que más sentido ha tenido y que más auge ha tenido. Les digo, si han visto El Padrino 3 de Francis Ford Coppola, se hace mucha alusión a esta teoría, ¿no?, relacionada con el Banco Vaticano y la masonería, ¿no? O sea, hay toda una red entramada que eliminó al Papa Juan Pablo I. Otra teoría muy popular es la del teólogo Abad George de Nantes. Dedicó gran parte de su vida a construir un caso de eliminación contra el Vaticano, recopilando declaraciones de personas que conocieron al Papa antes y después de su elección. Sus escritos detallan los bancos y el supuesto descubrimiento por parte de Juan Pablo I de varios sacerdotes masones en el Vaticano, muy relacionada con la teoría anterior, así como varias propuestas de reforma y devoción a la Señora de Fátima, a la Virgen de Fátima, cosa que, como mencionamos anteriormente, no está muy bien vista en la cúpula vaticana. Otra teoría interesante es que, según la organización del movimiento tradicionalista católico, su fundador, el padre Gomar de Pou, habría ido a Roma para ayudar a Juan Pablo I a restablecer la misa tridentina. Era la misa en latín, la misa que se abolió con el Concilio Vaticano II de Pablo VI. El padre de Pou declaró en el 15 aniversario del fallecimiento del Papa que si el Papa, pues si Juan Pablo I hubiera seguido siendo Papa, hubiera restaurado la misa tridentina, pues yendo en contra del Concilio Vaticano II. Y esta sería una de las razones por las que se habría eliminado desde la cúpula vaticana al Papa. Charles Moore, por su parte, en su libro de 2017, ya mucho más actual, su libro titulado La Madrina, Madre Pascalina, el sacerdote Charles Moore escribe sobre la coincidencia de que el Papa Juan Pablo I hubiera intentado disciplinar al cardenal Sebastiano Baggio, quien nombró a muchos obispos liberales, incluido más tarde el ex cardenal destituido Theodore McCarrick, y que fue Baggio la última persona que vio con vida al Papa Juan Pablo I. Entonces, en esta teoría, pues el cardenal Santiago Baggio estaría involucrado en haberle dado algo en el té al Papa Juan Pablo I para que su vida terminara. Finalmente, Antonio Raimondi, en su libro Cuando la bala golpea el hueso, publicado en 2019, afirma haber ayudado a su primo, el arzobispo, el propio Anthony Raimondi afirma haber ayudado a su primo, el arzobispo Paul Marcinkus, que lo mencionamos en la primera teoría, a eliminar al Papa poniéndole Valium en el té para dejarlo inconsciente y luego terminar de envenenarlo con cianuro. La razón esgrimida fue que el Papa Juan Pablo I había intentado exponer un fraude bursátil masivo organizado por miembros del Vaticano. Raimondi afirma que se planeaba asesinar también o eliminar también a Juan Pablo II si estuviera decidido a exponer el fraude. Raimondi afirma que si toman el cuerpo del Papa y le hacen cualquier tipo de análisis, aún encontrarán restos de veneno en su organismo, lo cual no va a suceder porque el Vaticano nunca va a permitir que el cuerpo del Papa Juan Pablo I salga de las grutas vaticanas, ¿no?, para ningún tipo de estudio. Estas son las principales teorías relacionadas con el deceso de Juan Pablo I. La más aceptada, digamos que una mezcla de todas estas teorías, pues sería que quería exponer a todos estos fraudes fiscales que estaba llevando a cabo el Banco Vaticano y que finalmente un grupo del mismo Vaticano habría conspirado con grupos masónicos italianos cercanos a la propia mafia italiana para envenenar a través del té que se tomaba en la noche el Papa y así causarle pues un paro cardíaco fulminante.
Todo esto toma mucho sentido cuando vemos el papado de Juan Pablo II, que fue un papa muy, muy, muy conservador, que trató de no tocar el tema del Banco Vaticano en su largo papado, uno de los papados también más largos, ¿no? Y toma mucho sentido si Juan Pablo II suponía que su destino podía ser muy similar al de Juan Pablo I si tocaba el tema del Banco Vaticano. Hay otras teorías más, por ahí más descabelladas, que tienen, bueno, que indican que hubo una conspiración incluso de la CIA, de la KGB, pero tienen mucho menos fundamento. En el deceso de Juan Pablo I. Podemos mencionarlas brevemente. Aquí tengo dudas sobre... el hecho es que, bueno, es un misterio el abrupto final del papado de Juan Pablo I, un papa pues muy querido, un papa que se le recuerda, ¿no? Como, tal vez por su breve papado, como un papa que planeaba reformar la iglesia desde el papado y que bueno, se le cortó esta oportunidad, ¿no? Finalmente, además de responsabilizarle su deceso a la mafia italiana, pues hay muchos grupos que podrían haber estado involucrados, pero no se tiene certeza de ninguna de estas teorías, ¿no? Más allá de estos libros publicados por distintos sacerdotes, periodistas, etc. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que Juan Pablo II, pues ya le dedicaremos otro podcast, también un papado muy interesante, polaco de origen, y que Juan Pablo II estuvo muy involucrado, pues era un ferviente anticomunista, era un papa muy político, y de él se hablará en otra ocasión, en un siguiente podcast. Pónganme aquí abajo en los comentarios si quieren un podcast de Juan Pablo II, del sucesor del Papa Sonriente, de Luciani. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién fue el culpable del deceso del Papa Sonriente? Suscríbanse para más contenido y escríbanos si quieren un podcast de Juan Pablo II. Esto fue Historias de la Historia en su segundo capítulo. Buenas noches.